bird on a tree. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see. Hola, ¿qué tal, estimados amigos, alumnos, compañeros, amigos del Instituto de Estudios Superiores en Derecho Penal INDEPAC? Vamos a continuar con una nueva asignatura en esta su formación en la licenciatura a través de esta plataforma Moodle. A continuación, vamos a desarrollar una serie de videos que van a retroalimentar la información que ustedes van a obtener sobre esta asignatura Derecho Procesal Civil. En esta primera unidad, estimados amigos, nosotros vamos a hablar de algunos puntos muy importantes, como son los referentes a las fases que integran el proceso, en la cual nosotros analizaremos la fase preliminar, la fase expositiva, la fase probatoria, la fase decisoria, la fase de impugnación y la fase ejecutiva. Por otra parte, analizaremos también las distintas clases de procesos que se van a presentar, argumentando su naturaleza respecto a los juicios de conocimiento, al tema de los juicios ejecutivos, a las medidas cautelares, a los juicios plenarios, a los juicios sumarios, a los juicios ordinarios, a los juicios especiales, a los juicios de mayor, de menor o de cuantía, hablando de los juicios escritos, los juicios orales, y vamos a concluir este estudio de clase de juicios con los juicios singulares o los juicios universales. También hablaremos en este supuesto, estimados amigos, de los juicios que se van a tramitar en esta materia civil, argumentando en primer lugar el juicio ordinario civil y los juicios especiales, en los cuales mencionaremos en particular el juicio ejecutivo, el juicio hipotecario, la nulidad de juicio concluido, las controversias las controversias en materia de arrendamiento. También hablaremos del procedimiento que se puede dar en materia arbitral y de las controversias en el orden civil, en el orden familiar y el juicio especial por la pérdida de patria potestad, para continuar con el tema de las tercerías que se presentan en los juicios, el concurso de acreedores, el juicio sucesorio cuando versa sobre las sucesiones testamentarias o intestamentarias. Hablaremos del juicio de divorcio, continuaremos con la justicia de paz, estudiaremos el juicio oral civil y concluiremos con la jurisdicción voluntaria. Entonces, estos son algunos puntos, estimados amigos, que nosotros analizaremos en esta primera unidad de la asignatura Derecho Procesal Civil. Entonces, estimados amigos, soy su amigo Héctor Martínez Sandoval y estoy a sus apreciables órdenes. Muchísimas gracias. Iniciamos con nuestra asignatura. Muy bien. Ok. Estimados amigos, entonces la primera referencia que nosotros tenemos son las fases del proceso. En particular, ya hemos hecho un estudio detallado de los puntos principales que vamos a nosotros analizar en esta asignatura. Ya mencionamos estos principales puntos, como son el punto referente con las fases del proceso. A continuación vamos a ir desarrollando qué elementos van a incluir. Posteriormente hablaremos de otro tema que es importantísimo, que son las clases de juicios. Vamos a continuar con las clases de juicios civiles y vamos a seguir con el tema del juicio ordinario en materia civil. Estos son algunos puntos que nosotros debatiremos en esta primera unidad. Mucha atención, por favor, para que quede muy claro los contenidos temáticos que estamos desarrollando. Bien, entonces, cuando nosotros entramos al estudio de las fases del proceso, tenemos que señalar que se van a integrar por 6 fases que vamos a señalar a continuación. En primer lugar, destacamos la primera fase, que es una fase preliminar, que se va a encontrar conformada por los medios preparatorios a proceso, por el tema de las medidas cautelares y por otro tema que son los medios provocativos a juicio. Estos son algunos puntos importantes que nosotros destacamos en esta materia. Vamos a señalar en general cómo se va desarrollando este tipo de juicios. Muy bien. Ok. Entonces, la fase preliminar
nosotros tenemos que entender que es una fase que se presenta antes de que inicie todo proceso. Este es nuestro proceso y por una parte nosotros tenemos una fase que es anterior y otra fase que va a ser posterior. Es decir, en cuando haya concluido el proceso. Dentro de esta fase anterior al proceso encontramos la preliminar. Analizaremos los principales puntos que va a abarcar y posteriormente en la fase posterior al proceso hablamos de la fase ejecutiva. Dentro de la fase preliminar, cuando nosotros hablamos de los medios preparatorios, vamos a ir nosotros preparando nuestra teoría del caso, con la cual vamos a soportar nuestras pretensiones en el caso de llevar a cabo la defensa por la parte actora, o las excepciones en el caso de que la defensa que estemos realizando nosotros sea para la parte demandada. En este tema es importante señalar que nosotros tenemos que presentar los documentos base de la acción con la cual nosotros vamos a iniciar la litis que se va a plantear en esta materia civil. Vamos a tener que recabar los datos de prueba que sean suficientes y que acrediten las pretensiones que las partes tenemos en el proceso en particular. Por otra parte, cuando nosotros hacemos mención al tema de las medidas cautelares, entendemos que estas se van a presentar para asegurar que tengamos materia durante la tramitación del proceso, para asegurar que no se va a causar una mayor afectación a las partes involucradas. También asimismo mencionamos el tema de que estas medidas cautelares tienen por objeto que tengamos materia para ejecutar. ¿A qué me refiero con esto? De que cuando concluyamos un juicio tengamos la posibilidad de hacer cumplir la sentencia. Otro punto importante es evitar que alguna de las partes se sustraiga de la acción de la justicia, que alguna de las partes venda bienes para no cumplir con su obligación. Muy bien. Entonces, estos son algunos puntos importantes que nosotros tenemos que verificar en esta primera asignatura. Bien, ok. Posteriormente, otro punto importante dentro de las fases que integran el proceso va a ser una fase que se va a presentar una vez que se presente la demanda. Esta se le va a conocer como la fase expositiva y como tal ya entramos directamente al proceso. Demanda. El órgano jurisdiccional deberá calificar si admite, si previene o desecha. En el caso de admitir la demanda, va a solicitar sea emplazado a juicio la parte demandada. Cuando la parte demandada contesta la misma, decimos que se fija la litis. Entonces, la fase expositiva va a encontrarse conformada por los siguientes elementos. Va a tener, en primer lugar, el elemento de la demanda. En la demanda, el actor va a exponer sus pretensiones. ¿Vale? El actor va a señalar, va a formular sus pretensiones. Por otra parte, en la contestación de la demanda, la parte demandada presenta sus excepciones. ¿Sale? Y tenemos que si tiene una pretensión, la parte demandada en contra de la actora va a presentar la figura de la reconvención. ¿Vale? Muy bien. Este punto es muy importante señalarlo porque al momento de que se presenta la figura de la reconvención, tenemos que darle la oportunidad procesal a la parte actora para que realice la contestación respectiva. Muy bien. Ok. Posteriormente, nosotros debemos entender que la tercera fase del proceso se va a encontrar conformado por una fase que llamamos la fase probatoria. ¿Qué incluye esta fase probatoria? Vamos a desarrollarlos. Ok. La fase probatoria
va a contener elementos de preparación de la demanda. Preparación de la demanda. ¿Ok? Posteriormente, tenemos el ofrecimiento de pruebas, las cuales van a ser valoradas por el órgano jurisdiccional. El órgano jurisdiccional, si se ofrecen de conformidad con derecho, tienen relación con la litis y no son contrarias a la moral y a las buenas costumbres, pues de alguna manera admitirá la prueba. Y posteriormente la prueba será objeto de desahogo. ¿Sale? Estos son puntos muy importantes que nosotros tenemos que destacar dentro de las 3 primeras fases que integran el proceso. Posteriormente, estimados amigos, tenemos una 4ª fase del proceso, la cual se va a denominar la fase conclusiva o también lo conocemos como decisoria. Esta fase conclusiva se va a encontrar principalmente conformada por la sentencia. La sentencia que resuelve el fondo se llama sentencia definitiva y la sentencia que resuelve una cuestión interlocutoria o una cuestión de algún incidente se va a llamar, valga la redundancia, sentencia interlocutoria. ¿Vale? Hay que tomarlo en consideración, estimados abogados, y para que no tengamos dudas al respecto. Por otra parte, tenemos una 5ª fase que vamos a llamar que es una fase impugnativa. Recordemos nosotros que el proceso se va desarrollando dentro de esta secuela procesal al momento que presentamos la demanda y va a concluir cuando lleguemos nosotros al dictado de una sentencia. ¿Sale? Muy bien. En este supuesto, las actuaciones procesales, las resoluciones que dicta el órgano jurisdiccional en todo este desarrollo van a ser sujetas de impugnación. Estos recursos tienen por objeto que el órgano jurisdiccional pues revise la resolución que ha dictado, ya sea el mismo que la dictó o su superior jerárquico. A través de los recursos, a través de esta fase impugnativa, pretendemos dejar sin efecto la resolución que se está recurriendo. Hay diferentes tipos de recursos y nosotros tenemos que señalarlos. Los recursos que van sobre el fondo de la litis, vamos a denominarlo un recurso de apelación, en la cual le vamos a pedir al órgano jurisdiccional de alzada que revise la resolución que ha dictado el juez ordinario. La sala podrá confirmar, podrá modificar, podrá revocar la resolución que se está impugnando. Por otra parte, vía horizontal, vamos a revisar nosotros que existe otro recurso, el cual denominaremos recurso de revisión. Ese recurso de revisión se va a presentar ante el mismo órgano que resolvió lo que estamos recurriendo. Y en este caso, este órgano jurisdiccional reasume jurisdicción y se pronunciará sobre el recurso que nosotros estamos presentando. También tenemos un recurso de queja en la cual se va a interponer solamente por una cuestión no principal, una cuestión secundaria, porque no se está debatiendo en este recurso la litis principal del juicio como tal, como sí se hace dentro del recurso de apelación. Por otra parte, es importante señalar que además de los recursos ordinarios que contempla la norma y que se presentan en cualquiera de las fases que integran el proceso, tenemos que existen recursos extraordinarios o excepcionales cuando ya tenemos la existencia de una sentencia firme. En este caso, tenemos la posibilidad de recurrir esta sentencia firme a través de la figura del amparo directo, el cual procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que ponen fin al juicio. Una vez que esto ya concluido y en todo caso
el amparo directo de alguna manera señala que la sentencia está conforme a derecho, entonces se va a confirmar su resolución y la sentencia se convierte en una sentencia firme. En este caso en particular, nosotros tenemos que hacer cumplir la resolución que ha dictado el órgano jurisdiccional y entonces empezamos la sexta fase que llamamos la fase ejecutiva. ¿Sale? Hacemos cumplir la determinación que ha dictado el órgano jurisdiccional. Espero que hasta este punto haya quedado comprendida las 6 fases que integran el proceso. Reitero nuevamente, que quede muy claro para que no tengamos dudas al respecto. ¿Cómo se encuentran integradas entonces estas fases del proceso? Bien, regresamos entonces con el estudio. En primer lugar, nosotros hablamos de que se integra por una fase que llamamos preliminar. Y ya mencionamos que esta fase preliminar va a tener medios preparatorios de proceso, medidas cautelares o medios provocativos. Por otra parte, tenemos una segunda fase que se llama expositiva, con la cual iniciamos la controversia con la presentación de la demanda, la contestación o cuando el demandado tiene su pretensión en contra del actor, a través de la reconvención. Tenemos la fase probatoria, que principalmente se va a encontrar conformada con la preparación de la prueba, ofrecimiento de la prueba, admisión y desahogo de la prueba. Posteriormente, nosotros vamos a verificar que tenemos una cuarta fase, la cual se va a denominar una fase conclusiva o con una fase también decisoria, en la cual el órgano jurisdiccional resolverá la litis que se está planteando. Si la resolución de la litis es sobre el fondo, hablamos de una sentencia definitiva. Pero si la resolución es sobre una cuestión incidental, hablamos de una sentencia interlocutoria. ¿Sale? Muy bien. Posteriormente, es importante verificar que también tenemos una fase impugnativa en la cual tenemos la posibilidad de recurrir la resolución que ha dictado el juez ordinario. Y concluimos que cuando tenemos ya una sentencia firme, la cual ya no admite ningún recurso ordinario o especial alguno, entonces se tiene que hacer cumplir la resolución del órgano jurisdiccional. Estos son los primeros puntos que nosotros hemos estudiado en esta primera parte. Vamos a continuar con nuestra exposición. Muy bien. Ok, ahora nosotros haremos referencia a las distintas clases de juicios que se van a conformar. En primer lugar, nosotros mencionamos a los juicios por su finalidad. En este caso, vamos a mencionar a los juicios de conocimiento. Los juicios de conocimiento son a todas aquellas consideraciones en la cual el órgano jurisdiccional va a conocer de una controversia por el incumplimiento de una obligación contenida en la norma sustantiva. Entonces le pedimos la intervención del órgano jurisdiccional para que dirima esa litis. Por otra parte, tenemos un juicio ejecutivo cuando este juicio se ampara en un documento base de la acción, pero este documento trae aparejada una ejecución, como puede ser el juicio ejecutivo mercantil, en la cual hasta cierto punto el título de crédito, el documento que presenta el actor, soporta o en este caso presupone la existencia de un derecho o por lo menos en apariencia. Por otra parte, las medidas cautelares, que ya hemos hecho mención, tienen por objeto de que el juicio no se concluya sin que se ejecute, pues tiene como finalidad de que tengamos materia para hacer cumplir la resolución y además, en un momento determinado, evitar que se entorpezca la tramitación normal del juicio. Bien, otro punto importante que nosotros tenemos que destacar en este estudio es los juicios por la plenitud o limitación de su conocimiento. Vamos a dividirlo nosotros en lo siguiente, en juicios plenarios, cuando lo que se está resolviendo tiene que desarrollarse en todas las fases procesales que integran el proceso, es decir, en su totalidad, abarcando desde la fase preliminar hasta la sentencia y su ejecutabilidad. Entonces, a eso lo llamamos juicios plenarios
porque se desahoga desde esto, desde inclusive una fase anterior a juicio, una fase posterior a juicio, demanda, contestación, las pruebas, ofrecimiento de pruebas, admisión de pruebas, desahogo de pruebas. Llegamos al tema de la fase decisoria, cuando se dicta una sentencia, y llegamos a la fase de impugnación, para que posteriormente, si la sentencia se confirma, se ejecute. ¿A qué me refiero con todo esto? Para el desarrollo de la secuela procesal, nosotros tenemos que agotar cada una de estas fases que lo van integrando para que podamos dirimir el conflicto. No podemos evitar que todas ellas se lleven a cabo porque esa es su naturaleza. Es un juicio de naturaleza rígida y las partes se van a someter a lo que establece la norma. Por otra parte, cuando nosotros hablamos de los juicios sumarios, señalamos que no tenemos que agotar todas estas fases procesales que hemos mencionado con antelación, porque admite que en algunos supuestos, a través de alguna confesión de alguna de las partes, a partir del reconocimiento del adeudo, pues puede ser que no agotemos todas las fases y lo tramitemos en una vía sumaria, en una vía expedita. Otro punto importante que nosotros tenemos que destacar es la clase de juicios por la especificidad de los litigios que resuelven. En este caso, si no tienen una tramitación especial, valga la redundancia, vamos a llamarlos juicios ordinarios. Pero en el caso de que tenga una tramitación muy en particular, que tenga una tramitación especial, entonces se va a tramitar a través de un procedimiento especial que contempla la propia norma civil o nos remite a una materia especializada que tramitará ese tipo de juicios. Los juicios posteriormente que tienen que ver sobre el valor del negocio jurídico, nosotros vamos a denominarlos por su cuantía. En este caso, por la cuantía, los podemos clasificar en el siguiente supuesto: de mayor cuantía, de menor cuantía o de mínima cuantía. Solamente para hacer una referencia, por ejemplo, los juicios orales civiles no pueden establecerse por una cuantía que sea superior a los 500,000 pesos. Entonces, aquí depende el valor del negocio jurídico para saber qué tipo de juicio nosotros vamos a tramitar. Por otra parte, los juicios de conformidad con su forma los podemos clasificar en escritos, aunque no significa que sean totalmente escritos, porque también algunas fases se van desarrollando de forma oral, pero su principal característica es de que en su mayoría dicha tramitación se va a realizar por escrito. Asimismo, tenemos los juicios de naturaleza oral, los cuales en su mayor parte se van a desarrollar las diligencias a través del uso de la voz. Cuando el contenido del juicio versa sobre parte del patrimonio de las partes involucradas, hablamos de juicios singulares. Pero cuando lo que estamos refiriendo es la totalidad del patrimonio de las partes, entonces hablamos de los juicios universales. En particular, me gustaría en este momento mencionar dos tipos de juicios universales, como es el caso del concurso mercantil, también lo que conocemos el concurso de acreedores, y podemos mencionar el juicio sucesorio. Solamente por mencionar algunos tipos de juicios universales. Muy bien. Ok. Una vez que ya hemos comentado a grosso modo algunas clases de juicio, ahora es importante que nosotros analicemos los juicios que se pueden tramitar en esta vía civil. En particular, haremos referencia a los juicios, al juicio ordinario y los juicios especiales en esta materia. ¿Qué tipo de juicios vamos a estudiar nosotros a lo largo de esta asignatura? En general, vamos a revisar el juicio ejecutivo, que como ya mencionamos, es un juicio que se soporta en un documento que trae aparejada una ejecución.
y eso garantiza una mayor efectividad y eso garantiza que tengamos materia para seguir el proceso y en todo caso, cuando lleguemos a su conclusión, ejecutar dicha resolución. Por otra parte, tenemos un juicio hipotecario que a grosso modo mencionaré, porque también se tramite, cuando lleguemos en videos más adelante, vamos a mencionar en particular cómo se va desarrollando este tipo de juicio. Como tal, versa sobre un derecho real de garantía que se llama hipoteca, que se constituye sobre un bien inmueble y que garantiza que en caso de incumplimiento por parte del deudor, el acreedor va a ejecutar el derecho que tiene consignado con la constitución de hipoteca. Por otra parte, también vamos a hablar de otro tipo de juicio que se llama nulidad de juicio concluido en el caso de que exista elementos materiales que determinen, que acrediten que hubo un tema de corrupción, hubo un tema de falsedad de declaración y esto fue la base para dictar una sentencia, entonces podemos declarar la nulidad de juicio para reponer los autos en el momento antes de que se cometiera dicha violación. Otro punto importante en materia civil van a versar sobre los juicios de naturaleza sobre derechos reales. En este caso en particular vamos a hablar del arrendamiento inmobiliario y cómo se va tramitando ese tipo de juicio. Tenemos otra figura en materia civil que se va a dar a través de la institución del arbitraje, en la cual las partes en un contrato, en un convenio, en un acuerdo, deciden resolver su controversia a través de un tercero imparcial llamado árbitro, quien va a dictar una resolución que es obligatoria para las partes. Y por otra parte tenemos la controversia del orden familiar, y también que versa sobre alimentos, sobre guarda y custodia, o también un tema referente con la pérdida de la patria potestad. Solamente por mencionar algunos tipos de juicios en materia civil. Pasando a un punto número 7, es importante distinguir también lo siguiente, estimados colegas, las tercerías. La tercería, hasta cierto punto, aunque no es parte en el proceso, su no intervención le causa un perjuicio. Su no intervención le va a causar una afectación a su patrimonio. Por eso, en las tercerías, esta persona que no fue llamada a juicio va a tener la oportunidad de reparar los defectos procesales y va a solicitar sea emplazado a juicio para que se le otorgue su respectiva garantía de audiencia y tenga la posibilidad de defender su propiedad. Otro punto importante, que es un juicio de naturaleza universal, son el concurso de acreedores, cuya finalidad principal es la disolución de una sociedad, la liquidación correspondiente a los trabajadores, al Estado a través de los impuestos, a los acreedores y posteriormente a los deudores. Entonces se va a llevar a cabo este tipo de juicio que vamos a mencionar un poco más adelante, cómo se va tramitando. También es importante hablar del juicio sucesorio en su doble vertiente, a través de la sucesión testamentaria o a través de la sucesión intestamentaria. Otro punto importante es el juicio de divorcio, el cual tiene por finalidad la disolución del vínculo matrimonial. Continuando con esto, también tenemos el tema de la justicia de paz. Verificaremos cuál es el contenido, cómo se va desarrollando y principalmente algunos casos que se pueden plantear a través de la justicia de paz. Continuando con el estudio, hablaremos del juicio oral civil, sus principales características, los elementos que la conforman y cómo se van desarrollando las audiencias para llegar al tema de la jurisdicción voluntaria, en la cual, aunque no existe una litis en este caso en particular, pero sin embargo sí tenemos un propósito de resolver una controversia y le pedimos la intervención al órgano jurisdiccional. Entonces, estos son algunos juicios especiales que se pueden presentar en la materia civil. Y a continuación, estimados amigos, vamos a continuar con el desarrollo del juicio ordinario civil, en la cual nosotros analizaremos las etapas que conforman este juicio, analizaremos los elementos de la demanda, vamos a verificar qué documentos se van a acompañar a la demanda, hablaremos del emplazamiento y continuaremos con el tema de la contestación de la demanda y las actitudes que toma el demandado frente a esta solicitud que realiza el órgano jurisdiccional.
Entonces, vamos a continuar con el desarrollo del juicio ordinario civil. Ok, entonces el juicio ordinario civil. En el juicio ordinario civil hay una serie concatenadas de actos que se llevan ante el tribunal, el cual ejerce esta facultad jurisdiccional de dirimir conflictos y resuelve con fuerza vinculativa. Este tipo de juicios se denominan ordinarios porque no tienen una tramitación en particular. Este juicio se integra por 6 etapas que nosotros tenemos que tomar en consideración. En primer lugar, nosotros hablaremos de la etapa expositiva. Posteriormente, nosotros vamos a conformar una etapa de depuración, de conciliación y excepciones procesales para continuar con una fase probatoria. Seguimos de una fase o una etapa conclusiva de alegatos, continuando con una etapa resolutiva y llegando con la etapa de ejecución. Ahorita vamos a mencionar en particular cómo se va desarrollando cada una de estas fases que integran el juicio ordinario en materia civil. Bien. Ok, muy bien. Continuamos con la exposición y ahora vamos a verificar cómo se va desarrollando esta serie de fases del juicio ordinario civil. Y vamos a ir estudiando cómo se encuentra integrada. En primer lugar, hablamos nosotros de la fase que llamamos expositiva, que va a contener una demanda. Se va a emplazar a juicio al demandado en el caso de que se haya admitido dicha demanda. En el caso contrario, si tiene defectos que pueden ser subsanables, entonces se va a prevenir. Y si tiene defectos que no pueden ser subsanados, entonces el órgano jurisdiccional la desechará. Pero bueno, continuando con el emplazamiento, se le va a notificar sobre la audiencia y se va a solicitar que conteste la demanda la parte demandada. Valga la redundancia, corremos traslado con copias de la demanda. El demandado tiene la oportunidad de presentar sus excepciones a través de la contestación y podemos estar también en el caso de que el demandado tenga una pretensión en contra del actor, presentar su figura llamada reconvención, o también la conocemos en el argot jurídico como contrademanda. Posteriormente, es importante verificar una fase de depuración, conciliación y excepciones procesales, en la cual se van a incluir los siguientes elementos que debemos tomar en consideración. Una audiencia previa de conciliación y excepciones procesales, las cuales tienen por finalidad, la primera audiencia es evitar que las partes continúen con el juicio en lo principal y que de alguna manera resuelvan la controversia sin tener que llegar a una etapa de resolución, una etapa de cuando se dicta sentencia. Las excepciones procesales se pueden ir presentando durante la tramitación del juicio en lo particular y tienen que resolverse antes de que se dicte una sentencia definitiva. Por otra parte, tenemos una etapa probatoria que principalmente se va a encontrar conformada por aquellos medios, aquellos datos que tienen por finalidad acreditar la existencia de la pretensión o las excepciones del actor y del demandado recíprocamente. Va a incluir una fase de ofrecimiento de pruebas. El órgano jurisdiccional valorará esas pruebas que las partes presentan, que tengan relación con la litis, que no sean contrarias a la moral y a las buenas costumbres y que sean ofrecidas conforme a derecho y que además en su obtención no se haya lesionado derechos fundamentales de los gobernados, porque en este caso hablaríamos de una nulidad de prueba. Hablamos de que la prueba va a tener una fase de preparación y posteriormente su desahogo para que se señale el valor que el órgano jurisdiccional le va a dar a dicha prueba. Seguimos entonces con la siguiente fase, la cuarta, que es la etapa conclusiva de alegatos, en la cual se va a dictar en la audiencia de desahogo de pruebas y alegatos, una vez que no exista ninguna prueba pendiente por desahogar, para que pasemos nosotros a la quinta y penúltima fase, que es la etapa resolutoria, en la cual el órgano jurisdiccional dictará una sentencia que debe ser clara, que debe ser precisa, que debe ser congruente,
Si la sentencia resuelve el fondo de la controversia, la vamos a denominar sentencia definitiva. Si la sentencia solamente resuelve una cuestión incidental, la vamos a llamar una sentencia interlocutoria. Posteriormente tenemos que una vez que ya se ha dictado la sentencia y que esta sentencia ha sido declarada firme, vamos a llegar a la fase de ejecución, la etapa ejecutiva dentro de este juicio ordinario civil. Muy bien. Pues bien, estimados amigos, estos son algunos puntos importantes que va a incluir nuestro procedimiento ordinario. A continuación, vamos a continuar con el tema de los elementos que contiene la demanda, los documentos que se van a tener que agregar a la demanda, el emplazamiento, la contestación de la demanda y la actitud que puede tomar el demandado frente a esta solicitud. Vamos a empezar entonces con esta temática a grosso modo, que es la demanda. Muy bien, continuamos. Ok, muy bien, aquí está. La demanda va a incluir los siguientes elementos. Vamos marcándolo y sigamos el orden, por favor. En primer lugar, vamos a hablar del proemio. El proemio va a señalar el tribunal ante el cual estamos promoviendo, para determinar también si es el órgano competente para conocer de la litis. Vamos a señalar el nombre del actor, su domicilio, para que oiga y reciba notificaciones en este lugar. Por otra parte, el nombre del demandado y su respectivo domicilio, que va a ser el lugar donde va a ser emplazado a juicio. Por otra parte, vamos a señalar objeto u objetos que reclamen, así como los accesorios correspondientes. Vamos a establecer cuál es el valor de lo demandado y la vía procesal que nosotros estamos iniciando, en este caso en particular. Por otra parte, pasando al capítulo de hechos, vamos a señalar que se va a hacer una descripción y circunstancias de tiempo, de modo y de lugar, de cómo se fue tramitando o cómo se fue desarrollando la pretensión que el actor está demandando, está reclamando en este escrito inicial de demanda. Esos hechos, esos elementos fácticos se van a soportar de fundamentos normativos, que son fundamentos contenidos en la norma, en la ley de la materia, en su aspecto sustantivo, así como su aspecto adjetivo. También vámonos a la parte que se contenga la Constitución y también inclusive los tratados internacionales. Y concluimos este escrito inicial de demanda con la solicitud de los puntos petitorios, en la cual se va a manifestar la reclamación final que está señalando el actor respecto a la pretensión que tiene en contra del demandado y lo que le está solicitando en particular al órgano jurisdiccional de cómo debería resolver dicha resolución, dicha solicitud que las partes le están manifestando. Muy bien. Continuando con este análisis, estimados abogados, vamos a continuar con los documentos que van a acompañar a nuestro escrito inicial de demanda. Nuestro escrito inicial de demanda va a soportarse en documentos que fundan la pretensión del actor. Van a soportarse también en los documentos que prueben los hechos afirmados en la demanda. Estos se van a incluir en un documento que se va a llamar el escrito de pruebas. Posteriormente también los que acreditan la personalidad de las partes que están interviniendo para verificar si tienen la capacidad de comparecer en juicio. Y por otra parte, las copias de la demanda y demás documentos que se requieran para el emplazamiento. Es importante verificar que si no cumplimos con este presupuesto, de alguna manera se nos puede prevenir para que agreguemos las copias necesarias para que se lleve a cabo dicho traslado. ¿Bien? Ok. El siguiente punto va a señalar en qué consiste como tal el emplazamiento. Una vez que ya se ha admitido la competencia por parte del órgano jurisdiccional y que de alguna manera
la demanda cumple con todos los requisitos que establece la norma, entonces el órgano jurisdiccional va a instruir al actuario judicial para que lleve a cabo el emplazamiento. Con el emplazamiento nosotros estamos notificando a la parte demandada que existe una demanda en su contra y que le damos su garantía de audiencia, le concedemos un plazo para que conteste a dicha demanda. Los efectos de ese emplazamiento es prevenir el juicio a favor del juez que lo hace. Es decir, en este caso el juez está asumiendo su competencia y como tanto al final tiene la potestad de dictar una sentencia en este caso en particular. Otro punto importante es sujetar al demandado a seguir el juicio ante el juez que lo está emplazando. En este momento va a quedar atado y va a someterse a la resolución que dicta el órgano jurisdiccional. Por otra parte, le damos la oportunidad que el demandado conteste la demanda respectiva. De alguna manera, presente sus excepciones, presente sus argumentos en contra de la solicitud que ha realizado el actor. Por otra parte, produce consecuencias de interpelación judicial. ¿A qué me refiero con esto? A que el emplazamiento va a ser sujeto de revisión, va a ser sujeto de análisis, va a ser sujeto de impugnación. En este caso podemos promover un incidente de nulidad en la cual pretendemos dejar sin ningún efecto la resolución que estamos recurriendo, toda vez que dicho emplazamiento no fue realizado conforme a derecho. Por otra parte, tenemos la apelación, en la cual le pedimos al superior jerárquico del órgano jurisdiccional que dictó la resolución, la deje sin efectos y que dicte una nueva. Y tenemos la potestad, en el caso de que trascienda el resultado del fallo y nos cause un agravio que sea de difícil reparación, la tramitación posible de un amparo directo. ¿Sale? Muy bien. Después de esto que hemos comentado, estimados abogados, pues vamos a verificar rápidamente que también una vez que ya ha sido emplazado a juicio, el demandado debe de contestar a la demanda. Si el demandado se abstiene de contestar, decimos que se está allanando, está aceptando la pretensión de la parte actora al no presentar ninguna excepción. Por otra parte, puede ser que su posición sea más activa, pero que sin embargo, ante el órgano jurisdiccional, confiese que la pretensión del actor es cierta o, en todo caso, reconozca en parte que la pretensión del actor es cierta, pero sin embargo, también va a presentar algunas excepciones en este caso en particular. También la parte demandada puede en un momento determinado denunciar el litigio a un tercero, señalando que él no es el acreedor principal, sino es un fiador y como consecuencia deberá de acreditarse primero que el deudor principal está en imposibilidad de cumplir con la obligación y como consecuencia, entonces sí, presentar antes de que se presente la demanda en contra de él, solicitarle el crédito al deudor principal. Otro punto que puede tomar la parte demandada es negar los hechos. De alguna manera se opone, está en contra de lo que están demandando y niega que dicha descripción que realiza la parte actora en su escrito de demanda pues sea verdadera. Y por otra parte, se pueden presentar excepciones procesales. Dentro de las principales excepciones procesales que nosotros vamos a destacar, vamos a encontrar nosotros el tema de incompetencia, el tema de falta de personalidad, el tema de litispendencia, cosa juzgada, conexidad e improcedencia de la vía. Voy a mencionar estos a grosso modo para que quede muy claro cómo se va desarrollando. Muy bien, vamos a empezar entonces. Primero con el tema de incompetencia. Ok, abogados, tengamos en cuenta que el órgano jurisdiccional tiene que ser competente para conocer de una litis. Existen causales de incompetencia que señala la propia norma. Por mencionar algunas, vamos a señalar el tema de que tenga una relación de parentesco, de afinidad o pariente colateral hasta el tercer grado. Cónyuge, concubina, concubino, etcétera.
también. En el caso de que tenga una relación de amistad, enemistad con alguna de las partes involucradas. Que el órgano jurisdiccional tenga un interés económico en el negocio que se están planteando. ¿Sale? O que haya sido asesor de alguna de las partes antes de que fungiera como juez sobre este asunto en particular que estamos mencionando. En este caso, cuando el órgano jurisdiccional determina que no es competente, vamos a verificar que hay dos procedimientos que tenemos que iniciar. En este caso, si el órgano jurisdiccional lo hace de oficio, vamos a llamar que se denomina excusa. Y en el caso de que no lo haga de oficio, las partes podemos solicitar su recusación en virtud de que tiene un interés en el negocio jurídico y como consecuencia no va a ser un juez imparcial, sino todo lo contrario. Será parcial y tendrá que, en este caso, favorecerá a algunas de las partes en el proceso cuando lo que buscamos es un juez completamente imparcial y un juez que no se involucre con ninguna de las partes, en este caso en particular. Muy bien. Otro punto es el tema de la falta de personalidad. Acuérdense que tenemos que tener la capacidad para comparecer a juicio y todo lo actuado ante una persona que no tenga capacidad, pues queda sin ningún efecto. Por eso es muy importante que resolvamos los incidentes que se presenten sobre falta de personalidad, porque no podemos continuar con la tramitación del juicio ordinario si no resolvemos con antelación el incidente planteado sobre falta de personalidad. ¿Sale? Muy bien. Otro punto importante que se denomina en la presentación es el tema de la litispendencia. Mucha atención, abogados. Ya se está tramitando un juicio en lo principal, ante un juez. Pero, sin embargo, las partes un poco desesperadas deciden volver a iniciar una controversia sobre las mismas partes y sobre las mismas prestaciones. En este caso hay litispendencia porque con antelación ya un juez estaba conociendo de esta causa. Y en este caso en particular, todos los autos que se desarrollan en este juicio se van a remitir al juicio principal, en virtud de que no se ha resuelto y existe un impedimento para que se continúe en el juicio secundario o en el juicio adyacente. Todo se remitiría al juez que conoció en primer lugar la causa. A esto se le conoce con el nombre de litispendencia. Por otra parte, existe una conexidad que tenemos que distinguirla de forma muy clara con la litispendencia, porque en la litispendencia son las mismas partes y versan sobre el mismo negocio jurídico. ¿Sale? Mientras que en la conexidad con conexidad vamos a encontrar que a lo mejor puede ser que sean las mismas partes sobre otro negocio jurídico. Estas partes ya están conociendo un negocio jurídico. Pero por otra parte, sobre estas mismas partes, sobre un caso completamente distinto, tienen otro negocio jurídico que se está planteando. Con la finalidad de evitar sentencias que puedan ser contradictorias, por conexidad, en este caso se van a remitir las actuaciones procesales en el juicio que estaba conociendo en primer lugar de la causa. Entonces, todo se va a pasar, en este caso en particular, al juicio que se conoce en primer lugar para evitar sentencias contradictorias. Porque aunque las partes sean las mismas y las prestaciones sean completamente variables, pero sin embargo lo que queremos evitar es esa contradicción al momento de dictar una sentencia. Otro punto en particular es el tema de cosa juzgada. Sobre este asunto en particular que estamos presentando las partes, ya se ha juzgado, ya se ha dictado una sentencia, ya se ha pronunciado el órgano jurisdiccional, ya se dictó una resolución que pone fin al juicio. En este caso en particular, ya no se podrá volver a conocer un juicio sobre estas partes y sobre la prestación que hemos señalado en primer lugar.
Otro punto importante es la improcedencia de la vía. Si no es la vía adecuada, si no es el recurso adecuado ante el órgano jurisdiccional competente, entonces el objetivo principal que tenemos que señalar que existe una improcedencia de la vía, porque la vía no era un juicio ordinario, la vía era un juicio ejecutivo, o no se trataba de un juicio ejecutivo, sino la vía conducente sería un juicio oral. Estos son puntos muy importantes que nosotros tenemos que destacar. También cuando hablamos de elementos sustanciales en la presentación de excepciones, podemos destacar, estimados amigos, cuando versa sobre hechos que ya han sido extintos. Si ya no existe materia que podamos reclamar, entonces también vamos a presentar nosotros una excepción para que el juez no se pronuncie sobre el fondo. En todo caso, si existe algún hecho impeditivo para alguna de las partes que por mandato de la ley le obligue a intervenir, le obligue a pronunciarse, en este caso en particular, estimados abogados, tenemos que tomar en consideración de que también se puede presentar una excepción para que no exista un pronunciamiento sobre el fondo. O también, en el caso que exista un hecho modificativo, también en todo caso, también se puede presentar una excepción para que el órgano jurisdiccional ya no conozca de la controversia en virtud de que las circunstancias originales con la cual se presentó la litis ya han cambiado. ¿Sale? Muy bien. Otro punto importante, ya para concluir con esta presentación, es el tema de la reconvención en el caso de que la parte demandada tenga una pretensión en contra de la parte actora. ¿Muy bien? Ok. Muy bien. Ya para concluir esta primera parte de la asignatura de Derecho Procesal Civil, también el demandado puede tomar la actitud de no contestar la demanda. En este caso en particular, al no contestar la demanda, va a tener los presupuestos de que éste ha sido debidamente emplazado a juicio y que va a recurrir el plazo para su contestación y en todo caso, pues de no contestar, va a allanarse a las pretensiones de la parte actora. Las consecuencias es una confesión ficta o negativas fictas. La consecuencia es que posteriores notificaciones se van a hacer en los estrados de juzgado. Por otra parte, se pierde la oportunidad de la citación para la audiencia de conciliación y excepciones procesales. Además, si así lo solicita la parte actora, podrá solicitar como medida cautelar el embargo precautorio de bienes para garantizar la tramitación del juicio en lo principal. Muy bien. Entonces, estimados colegas, estimados abogados del Instituto de Estudios Superiores en Derecho Penal, INDEPAC, vamos a concluir esta asignatura haciendo una pequeña retroalimentación de los principales puntos que nosotros hemos analizado. En primer lugar, estimados abogados, nosotros hablamos de forma general de las fases del proceso. Hablamos de una fase preliminar, que es una anterior a juicio. Hablamos de una fase expositiva, que se va a integrar por la demanda, por la contestación, por la reconvención. Tenemos también una fase probatoria, la cual va a soportar la teoría del caso de la parte actora, de la parte demandada, a través de documentos, a través de videos, a través de pruebas periciales, a través de pruebas testimoniales que van a acreditar sus excepciones o su defensa. Por otra parte, también tenemos dentro de ese estudio que hemos realizado, una fase conclusiva en la cual, de alguna manera, el órgano jurisdiccional, una vez que ya no existe ninguna prueba pendiente por desahogar y se han presentado los alegatos, entonces se va a concluir con el dictado de una sentencia. Tenemos también una fase impugnativa en la cual se va a recurrir la resolución que ha dictado el juez de la causa para que su superior jerárquico, a través de un recurso de apelación o a través de la revisión, el mismo que dictó la resolución, pues pueda hacer un pronunciamiento distinto al que las partes le están reclamando. Por otra parte, tenemos una fase de ejecución, que es cuando ya tenemos una sentencia firme. Ahora lo que va a suceder es cumplir o llevar a cabo cumplir con la sentencia que ha dictado el órgano jurisdiccional.
Hablamos de algunas clases de juicio, mencionamos a grosso modo los juicios de conocimiento, los juicios ejecutivos, las medidas cautelares, los juicios plenarios, los juicios sumarios, los juicios ordinarios, los juicios especiales, los juicios de mayor o de menor cuantía, los juicios escritos, los juicios orales, los juicios singulares, y hablamos de los juicios en materia civil. Mencionamos el juicio ordinario civil y los juicios especiales en materia civil. Cuando hablamos del juicio ordinario civil en particular, hablamos de cómo se va desarrollando. Empezamos con una etapa expositiva, una etapa de depuración, de conciliación y excepciones procesales, una etapa de naturaleza probatoria, una etapa conclusiva de presentación de alegatos, una etapa de resolución o para el dictado de sentencia y una etapa de ejecución. Ya más o menos mencionamos nosotros cómo se encuentra integrada cada una de estas etapas. Hablamos de la demanda, del contenido que va a tener la demanda, del proemio, de los hechos, del derecho y los puntos petitorios. Mencionamos los documentos que se deben de acompañar a la demanda y asimismo hemos hecho mención al tema del emplazamiento, las características del emplazamiento. ¿Qué podemos hacer si consideramos que dicho emplazamiento no ha sido realizado conforme lo que marca la norma adjetiva de la materia? Hablamos del tema de la contestación de la demanda, mencionando algunos puntos en particular como es el allanamiento, la confesión, el reconocimiento, la denuncia de un litigio un tercero, la negación de los hechos, etcétera. Hablamos de elementos de naturaleza procesal cuando hablamos de las excepciones o sustanciales. Y mencionamos las actitudes que toma el demandado frente a este emplazamiento, que vemos que puede tener una posición de rebeldía, que de alguna manera se opone a las excepciones del actor. Si hay una rebeldía, pues hay una confesión ficta. Si hay una rebeldía, pues de alguna manera las notificaciones posteriores se van a realizar por estrados, además la posibilidad de realizar el embargo precautorio de los bienes. Esos son algunos puntos en particular que nosotros hemos hecho mención a lo largo de esta asignatura, estimados abogados. Muchas gracias por todo. Esta es su primera unidad de la asignatura Derecho Procesal Civil.